Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, como siempre con informaciones, comentarios, análisis y entrevistas de los acontecimientos más importantes ocurridos en el país. Agradecemos la sintonía de los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional, y los que nos siguen también en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, como Pulso Nacional TV. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo muy bien. Mucha agua en esta semana. Bueno, La verdad que ya al finalizar la semana el país fue sometido a otra prueba, una prueba muy intensa de unos aguaceros realmente históricos casi, porque más de 400 miligramos de agua que cayeron. Realmente provocaron muchas inundaciones. Hay que recordar que durante los días de Semana Santa también los suelos se saturaron y realmente eso provocó muchas pérdidas, muchos daños. No, en todas partes, no tan solo en los sectores marginados. En el caso del Gran Santo Domingo, que fue una de las zonas más afectadas por esta tormenta de agua, sino también zonas de clase alta. Se reportaron muchas inundaciones, muchos vehículos se perdieron. sobre todo en el Distrito Nacional, En el Distrito Nacional y el Gran porque Santo Domingo también. en el Distrito Nacional es un problema grave lo que está relacionado con el asunto este de los alcantarillados eh, pluviales. Son muy pequeños y una cantidad enorme de agua los satura. Los saturan. La velocidad Entonces, que venía esa agua eran torrenciales, aguaceros torrenciales. sí, Y entonces atacaron durante varias horas, sí. porque no fueron aguaceros parciales, ¿verdad? Era un aguacero constante, agua y agua y agua, mucha agua en la ciudad. Pero realmente no fue solamente en el Gran Santo Domingo, sino en la mayoría de los pueblos Sí, como siete, del ocho provincias interior. se afectaron. Sí, Bueno, también hasta la parte norte se reportaron algunas incidencias y en la de parte la norte lluvia. de Semanas antes estuvo lloviendo, Sí. y pasó lloviendo, o sea Más de que 5.000 personas fueron desplazadas, los daños fueron cuantiosos. Afortunadamente, bueno, una niña, una infante murió, pero no hubo más desgracias personales. Pero realmente una gran experiencia. En el caso, tú hablaste del caso del Distrito Nacional de Santo Domingo. El gran problema en la capital es los desagües, los invernales, que hay que hacerlo. Hay que hacer una gran inversión en un sistema de drenaje pluvial que aquí no existe. Lo que pasa es que muchos políticos no quieren invertir en eso porque eso no se ve, ¿me entiendes? Pero hay que hacerlo, lo, que- realmente hay que hacerlo, hay lo, que hacerlo. lo que Los ayuntamientos no tienen pasa, capacidad económica para eso. Y lo, mira, también hay que hacer con las cañadas. En la capital hay muchas cañadas que se sí, pero desbordan. se han Sí, se estado invirtieron más de 5.000 millones. acondicionando los alcantarillados estos, se han estado las cañadas. Mira qué es lo que ocurre. Es que el crecimiento anormal que ha desarrollado el Gran Santo Domingo, estamos hablando de la zona del Distrito Nacional, eh, que es el casco urbano Ujú. central, es la única área que tenías alcantarillado, El Distrito Nacional, sí, claro. pero una parte Ujú. una parte, porque hay otra parte que no, y entonces los ayuntamientos del Distrito Nacional, de Santo Domingo, Este, oeste, oeste, norte.
Santo Domingo Norte, todos los ayuntamientos no tienen los recursos para la construcción que demanda la sociedad de esa cantidad enorme de metro, de alcantarillado, para mejorar el problema pluvial que afecta seriamente con cualquier aguacerito que cae, que se registra en el país, pues, y en la ciudad. Entonces esto crea serios problemas. Desde luego que esto afecta de manera extraordinaria a la ciudadanía, claro, que se ve afectado por estos problemas. Mira, el tránsito, el trabajo, la gente que tiene que reportarse a su el gobierno tuvo que suspender la docencia y algunos servicios públicos, porque fue extraordinaria la cantidad de agua que se registró en esta semana en esta zona. Pero no tan solo el gobierno, muchas empresas privadas también, por las dificultades que tenían los trabajadores de presentarse a su centro de labor, pues decidieron suspender las actividades y eso tuvo un impacto también en la economía. Pero de todos modos, fue mucha agua. Fueron más de 400 mililitros de agua que cayeron de una manera repentina en un suelo que ya por sí mismo estaba saturado. Entonces eso creó esta situación. Bueno, pero lo importante fue que se dio una respuesta rápida. Y el gobierno dio una respuesta en el mismo momento en que realmente se necesitaba. Hay un aspecto no esperó a que se creara un problema tan serio que la ciudadanía se viera envuelta en problemas graves. Hay un aspecto, bueno, es una tradición, una forma de su estilo de gobierno del presidente Abinader. Tan pronto en esta situación él se puso al frente del comité de emergencia y convocó una rueda de prensa, habló con los medios y daba las explicaciones, o sea, y visitó. Eso es importante porque eso manda un mensaje. El presidente es un servidor público, es un empleado público cualquiera, pero al ver la situación por sí mismo, eso sensibiliza mucho a los afectados. No es lo mismo tú estás en un escritorio que te mandan un reporte, que tú ir, enlodarte los zapatos y coger agua que te caiga. Tener y información oír de primera mano. De voz de los mismos afectados. Presidente, mire, nos pasó esto, ¿qué podemos hacer? Para que le dé una visión general. En sentido general fue una experiencia y definitivamente hay que crear un consenso, Cárdenas, con los partidos políticos, con la dirigencia política, para que se defina un programa de inversión en el sistema pluvial que evite ya en un futuro cómo enfrentar esta situación. Pero hay que hacerlo, pero tiene que ser un consenso, una actitud de Estado. El Estado dominicano, el gobierno va a hacer esto. Y lo hace esta administración, lo hace la que venga, le da seguimiento hasta cumplir. Sí, pero el problema de la politiquería, a los políticos, los politiqueros del país, a él no le preocupa, ni le interesa el desarrollo del país como tal, porque se supone que si usted es dirigente, usted es miembro de un partido político, se supone que los partidos políticos son los que aspiran con su personal a dirigir el Estado, las cosas públicas. Y ocurre que las cosas buenas que se hacen, hay que criticarlas porque si yo la critico, garantizo adeptos. Y entonces eso afecta lo que es el desarrollo como nación, como país. Y los políticos no se preocupan tanto de esa situación, sino que se preocupan más en obtener adeptos ellos para garantizar su probable o posible ascenso al gobierno en los procesos electorales. Yo creo que sí, que el país necesita del concurso
de todos sus ciudadanos para garantizar de que los programas que se desarrollan, que se ejecutan, que ejecuta el gobierno, pues puedan ser objeto de continuidad, claro, en próximas administraciones. Que no sea yo voy con un librito, hago una cosa y cuando salgo dejo algo importante en escritorio y desgraciadamente otro, como no lo inicié yo, eso, lo hice a un lado. Y tomo lo mío, porque a mí no me interesa de poner en ejecución cosas que otro planificó, porque eso beneficia a ese otro que salió del poder. Sí, realmente es así. La continuidad del Estado, la continuidad de la administración debe de mantenerse y los proyectos y programas que se consensan, que se discuten, que se aprueban, tienen que tener una conclusión definitivamente y es una responsabilidad del Estado y del gobierno, del partido que sea. Hay un tema interesante, Cárdenas, que me gustaría que lo comentáramos. Es el caso de la disposición del presidente de la República, del gobierno, a través de la Cancillería, para que los ingresos, todos los ingresos que se producen en los consulados, lleguen a la cuenta única del Tesoro Dominicano, de manera que ya se acabe definitivamente el manejo discrecional que tenían los cónsules. Los consulados eran realmente una de las aspiraciones de muchos políticos, que lo designaran en un consulado, sobre todo donde hay muchas transacciones comerciales del país, para enriquecerse. Y en una forma legítima, porque lo que se había establecido, que un cónsul podía retener hasta el 25% de la factura consular, porque eso era otra cosa, se hacía una factura consular, aparte de los impuestos propios de que tenían que pagar los importadores, los exportadores, le exigían una factura consular que la manejaba a discreción el cónsul. Y realmente esta distorsión que durante tantos años se había mantenido y que se había discutido, incluso se habían dado algunos pasos iniciales para que así se hiciera, realmente no había logrado una aplicación práctica funcional hasta ahora, cuando ya el gobierno anunció su implementación de inmediata en los consulados de la República Dominicana para poner fin con esa medida a un punto de inflexión que existía con el manejo discrecional de los recursos provenientes de los consulados. A cerrar ese desorden que existían y esa opacidad, falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sí. Porque se supone que una persona paga un impuesto y hay un servidor que presta ese servicio, debe de recibir un salario por su servicio, pero esos recursos no son para esa persona en particular, sino tienen que ser para el Estado. Sí, lo que ocurre es, mira, en los consulados que operan en Haití, los consulados que operan en Estados Unidos, en Hong Kong, Jamaica, China, sobre todo ese. Todos esos consulados o cónsules tenían la posibilidad de obtener cuantiosos recursos que no entraban al Estado, sino que beneficiaba particularmente a la persona designada como cónsul. Eso, Osvaldo, fue permanente, amigo televidente. Sí, eso fue no de ahora, eso tiene años. Un problema que afectó seriamente a la República Dominicana y afectó los ingresos que debió tener el gobierno como consecuencia de esos servicios consulares. Mira, hay muchas anécdotas. Sobre todo
la venta se denunciaba La venta periódicamente, la venta de visa. Visa. Venta de visa, los pasaportes, que un Tenían precio, y entonces... En un consulado tenían un precio, en otro. precio, sí. Entonces, realmente es una decisión atinada. Sí, muy atinada. Creo que eso va a beneficiar seriamente al Estado Dominicano, porque eso va a permitir el control de los ingresos de los consulados y que cada quien realmente cobre por el servicio que le presta al Estado, no tenga facilidad de él de obtener esos recursos, hacerse de esos recursos que son propios del Estado Dominicano. Mira, eso me acuerda, Carlos, de una anécdota. En el gobierno de Balaguer, en los últimos gobiernos de Balaguer, se le acerca un personaje que hizo campaña política con el presidente y le dice, ¿y qué posición usted le gustaría tener en el gobierno? Y dice, no, presidente, póngame cónsul. ¿Por qué? Porque siendo cónsul manejaba a discreción el dinero. Pero vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, es preocupante algunas cosas que ocurren en el país, sobre todo lo relativo al manejo de los recursos del Estado. Ha salido una información que da cuenta de que el personal de la oficina de un senador equivale al de una empresa. ¿Cómo va a ser? Mediana. Al de una empresa. Sí, así es. Una persona que tiene en nómina a una cantidad hasta 69 empleados al servicio de un senador. Un senador al servicio del senador. No, es un abuso. Realmente esto afecta seriamente los recursos del Estado. ¿Por qué un senador puede tener 69 empleados? Una oficina con 69 empleados. No se justifica. No se justifica. Un senador puede tener un asistente, una secretaria, hasta un consultor. Bueno, yo tengo que hacer una ley, un abogado. 4 o 5 empleados se justifican hasta cierto punto. Que esos consultores y esos asesores debían ser del Senado. Debía ser del Senado. El Senado debía tener un grupo de abogados, 5, 10, 15, para que lo usen todos los senadores. Esa nómina de esos senadores incluye a 1.284 personas asalariadas. Para servir a 32 senadores. No. Superando 41 millones de pesos mensuales. Wow. O sea, el 40% del presupuesto de esa institución. De la Cámara Alta. Estamos hablando del Senado. Eso. Wow. Yo Increíble. entiendo. Eso es bochornoso. Que es una afrenta para la democracia utilizar eso. Porque es que no se justifica, Cárdenas, que un senador tenga que tener que 30 empleados, 40 empleados. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si usted va a hacer un proyecto de ley, usted puede consultar. Y se supone que en el Senado hay una cantidad de asesores para que te asesoren o te orienten en eso. Pero no di que tener a tu servicio esa cantidad enorme de empleados. El Senado es un botín político. Correcto. El Senado registró en febrero de este año, amigo televidente, 2.295 empleados en su nómina, para un total de 96 millones de pesos. Wow. Es un abuso. Eso es excesivo. Es un exceso. Usted acaba de decir que eso es un botín político. Sí. Yo soy senador, voy a nombrar a toda mi familia, amigos relacionados, simpatizantes, seguidores de mi partido, y los nombro en el Senado. Tal nombro en el Senado, no hacen nada, pero ya.
No solo en mi provincia, sino aquí en la capital, no, eso es un abuso. Y realmente esa denuncia, bueno, la denuncia la hace el Diario Libre, de una investigación que hizo el Diario Libre, hay que acreditárselo, que es muy acertada y muy atinada con esa cifra, que demuestra y pone al desnudo cómo manejan aquí los políticos los recursos del Estado. Yo siempre he dicho, Cárdenas, que la dominicana es una democracia muy costosa, muy cara. Aquí se darán financiamiento por más de 28.000 millones a los partidos políticos. Oiga esto. Omar Fernández tiene 13 empleados. Es de los que menos tiene. Sí. El que fue ministro de Salud Pública, hoy senador, Daniel Rivera, cuenta con 23 empleados en Santiago. Wow. Y Taveras, el de Santo Domingo Este. Antonio Taveras. Es de Gran Antonio Santo de la provincia de Santo Domingo. Tiene 25 colaboradores en nómina. Wow. Ricardo de los Santos, representante de la provincia de Sánchez Ramírez. Y que es presidente del Senado de la República, cuenta con 37 empleados. Wow. Y un gasto mensual de 863.352 pesos. Tú sabes que ese es el que menos empleados debiera tener. ¿Tú sabes por qué? Porque era el presidente del Senado y tanto los empleados del Senado, del Senado, que pueden servirle directamente por aquí. Entonces, yo no me opongo. ¿Quién es el que más tiene? ¿Quién es el que tiene los 59? Yo no me opongo. Oiga esto. Pero el senador Aneudi Ortiz tiene 40. 59, ¿cuál es el más alto aquí? ¿Qué provincia? 69. 59 o 69. Independencia. Oye, eso, la provincia de Independencia, una provincia que territorialmente no tiene tanto impacto como el de Santo Domingo. Entonces, 69 empleados, Dios. Está bien. La gente necesita trabajar, pero tú no puedes abusar de los recursos del Estado. Y que además un senador, un legislador no es para crear empleados. Pero ¿y qué va a hacer un senador con 69 tantas personas a su servicio? Pagado con fondo del Estado. Y eso no es porque, vamos a ser claros, eso no es ahora, ¿eh? No, eso ha existido siempre. Eso no es ahora. Eso cada 4 años y muchos legisladores de eso reciben recursos para gestionarlo en la oficina senatorial de las provincias, y realmente las propias gente que votaron por esa persona no saben en qué destinaron esos recursos provenientes del Estado. Pero tampoco la Cámara de Cuentas, ahí debe una supervisión. Tampoco la Cámara de Cuentas audita esos recursos, que sepa yo. Nunca se ha publicado eso. Porque no tengo Yo nunca he visto la publicación de una auditoría a los recursos que manejan los legisladores. Yo no lo he visto. Y son recursos del Estado. Son recursos del Estado. Repito, yo no me opongo a que las personas laboren en oficinas senatoriales.
pero que no se sea exagerado. Mira, porque con ello se afectan los fondos del Estado que pueden ser destinados a otras instituciones que requieren de esos recursos. Definitivamente hay una gran distorsión en todo esto. Porque si bien es cierto, un senador o un legislador, un diputado, la Constitución establece claramente cuáles son sus funciones, ¿no? ¿Verdad? Legislar, supervisar, representar. Y necesita de colaboradores, de personas que le asistan en esa labor. Pero esa forma excesiva, sin un reglamento, sin establecer un estatuto que le permite ese tipo de cosas, es un abuso. Entonces la gente se pregunta, ¿esos son privilegios excesivos que están recibiendo los legisladores? Porque no estamos hablando solamente de las exenciones de los vehículos que se le asignan cada 2 años. Estamos hablando de los incentivos que reciben por una serie de condiciones especiales, el Día de la Madre, el Día del Compadre, siempre reciben incentivos. El barrilito y el corralito, que son un incentivo bochornoso que reciben los legisladores. Entonces, aparte de eso, tienen una nómina realmente abultada e innecesaria. Porque si eso son personal para consultar, debieran utilizarlo el Senado como tal o la Cámara de Diputados como tal. La Cámara de Diputados contrata 30 abogados especialistas en derecho constitucional que auxilien a todos los diputados o a todos los senadores cuando van a presentar un proyecto de ley. Que ellos lo revisen, que cumpla con la Constitución, eso se acuerda. Pero no que cada legislador tenga un grupo de empleados. Mire, en las oficinas. ¿Para qué está el Ministerio de Administración Pública? Mire, vamos a hacer una cosa. Dinero del para Estado. Que los amigos televidentes que no conocen de este trabajo del periódico Diario Libre, escrito por Ismael Hiraldo. Muy buen trabajo. Mire cómo las situaciones, amigos televidentes. En Asua hay 66 empleados. Bauruco, 58. Barahona, 37. Dajabón, 49. El Distrito Nacional solamente tiene 13. Sí, de los que menos tiene. La provincia de Duarte, 31. El Ceibo, 47. El Ceibo. Elías Piña, 52. No, eso no tiene ninguna red. Espaillá, 26. Eso es abusivo. Atomayor, 39. Hermanas Mirabal, 33. Decíamos que la provincia de Independencia tenía 69 empleados. Imagínate, increíble. Un senador con 69 empleados. La Altagracia, 27. Wow. La Romana, 32. La Vega, 47. Wow. María Trinidad Sánchez, 46. Monseñor Noel, 32. Montecristi, 54. Wow, mandan su lista cada senador y diputado. Monte Plata, 35. Increíble. Pedernales. Eso es bochornoso. Pedernales, oigan esto, amigos televidentes. 43. Y Pedernales es una de las provincias con menor cantidad de habitantes. Igual que Peravia, 52. Puerto Plata, 31. Wow. Samaná, 36. San Cristóbal, 41. San José de Ocoa, 40. 28. San Juan, 36. San Pedro de Macorís. Estamos hablando de empleados que tienen cada senador de estas provincias. Sánchez Ramírez, 37. 23. Santiago Rodríguez tiene 48.
Santo Domingo 25 y Valverde Mao tiene 51. Bueno, realmente, definitivamente eso es un escándalo, muy escandaloso, eso es un descontrol, porque debe de existir un reglamento. Cada senador puede tener hasta 5 empleados, pero 5 empleados se justifica un chofer, un asistente, está bien, pero no di que tener a cada uno con 60, 40, 30, 20, no, es un descontrol. Eso no puede hacer, eso además es que afectan además los de que fondos. se supone que esa no es la función, esa no es la función. Realmente es bochornoso eso que está sucediendo en el Congreso Nacional. Y estoy seguro que esta denuncia responsable que ha hecho este medio con relación a eso no se refiere únicamente al Senado. Yo estoy casi seguro que lo mismo sucede en la Cámara de Diputados, donde los diputados se asignan una cantidad de colaboradores, de empleados, con cargo a cada uno de los diputados, lo que hace cada día más costosa la democracia en este país. Porque no basta con todos los privilegios que reciben, barrilitos, corralitos, exenciones impositivas y una serie de incentivos adicionales, sino que también te cargan con una nómina que muchas veces supera, como tú señalabas al principio, a muchas empresas. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Cárdenas, yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Aníbal de Castro, destacado y veterano periodista, que recibió este año el Premio Nacional de Periodismo 2026. Aníbal de Castro es de la escuela, de la vieja escuela de los periodistas dominicanos, una vasta experiencia de los años 70, ha estado vinculado a los medios de comunicación. Y es un intelectual, y es un periodista que con una experiencia acumulada. Creó varios medios. Él fue el fundador, creador del Diario Libre. Actualmente es el presidente y director de ese medio. También de la revista Rumbo. La revista Rumbo jugó un papel importantísimo después de la desaparición de la revista Hora, como un medio de denuncia, de recopilar artículos importantes, del debate de la situación económica y política del país. Fue una tribuna sumamente interesante y Aníbal de Castro, con su ejercicio profesional, contribuyó mucho a la formación de muchos periodistas, porque tanto el Diario Libre como Última Hora, donde él fue también director, y como la revista Rumbo y otros medios donde él tuvo su participación de una vida activa vinculada a la redacción de los medios, sirvió de enseñanza en un periodismo ético, un periodismo comprometido con la búsqueda y defensa de la verdad. Yo creo que así ha sido muy atinada esta decisión de otorgarle este año el Premio Periodismo Nacional al veterano periodista Aníbal de Castro. Nuestras felicitaciones en buena hora. Bueno, hay un tema también interesante, Cárdenas, en todo esto, es la actividad política en el país. Los partidos políticos que constitucionalmente están contemplados como mecanismos de representación de la ciudadanía, del pueblo, del poder popular, para acceder a los controles del Estado, a través del gobierno, que es lo que ejecuta el Estado, como herramienta, como instrumento, cada día se van alejando de su propia militancia. La cúpula de los partidos toman decisiones y casi no se consulta a los militantes. Muy pocos partidos, cuando van a escoger sus candidatos, cosas muy sencillas, para participar en un proceso electoral tienen que escoger candidatos. Para escoger los candidatos lo hacen a veces con acuerdos de aposento, no se atreven a hacer una convención abierta con la consulta directa de sus militantes, no lo hacen. Entonces lo que hacen son encuestas y una serie de cosas. Y la ausencia de la participación
de los militantes de los partidos en las decisiones de la cúpula de esas organizaciones ha creado un decreimiento en el país, en los partidos políticos. Yo creo que este es un momento importante para que la dirigencia política le dé mayor participación a sus militantes, que las decisiones se tomen con sus militantes. De manera que cuando se van a escoger los candidatos, se van a diseñar una política, un programa de gobierno, una propuesta, también sea consultada con la base, que no se decida únicamente en la cúpula de esos dirigentes que viven muchas veces desconectados de la realidad que viven los partidos. Y no me refiero a ningún partido en particular, a todos. El PRD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, todos los partidos políticos deben de buscar un sustento de mayor integridad con sus militantes. Bueno, ya el próximo año hay que escoger oficialmente ya, y comienza la precampaña, de manera oficial, porque hace mucho que ya los partidos están en precampaña. Hay uno que ya tiene hasta fecha para escoger en este año, en violación a lo que dice la ley y lo que dice la Junta Central Electoral, su candidato presidencial. Pero hay que darle participación a las bases. Y ahora con la situación de la eliminación de la candidatura. Decía un distinguido y respetado político dominicano de gran experiencia, ya desaparecido. Y que la base era para pisarla. Sí, por eso en béisbol, en política no debiera ser así. Ocurre, Osvaldo, en béisbol sí, tú pisas la base. Televidente, de que lo que menos se hace es consultar a la militancia de los partidos políticos en estos partidos tradicionales. Aquí no impera la democracia como tal. Aquí se decide lo que determina la dirección política, los altos dirigentes de los partidos políticos. Y estamos hablando en función de todas las organizaciones políticas dominicanas. No estamos hablando de un partido en particular, de todos. Aquí se selecciona por dedo. Este es fulano de tal, va a ser el candidato de, y entonces la base, la militancia de esas organizaciones asumen eso como tal. No se le consulta del por qué, sino que por el contrario, amigos televidentes, los ejemplos están al granel. Están al granel. En todos los partidos políticos. En todas las organizaciones. Pero mira, hay un dato importante, Cárdenas. Por ejemplo, el partido Fuerza del Pueblo es un partido que tiene 6 años de fundado y nunca ha realizado votaciones para definir su cargo interno. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Sí, en el PLD, se reserva. Óyeme, está bien, pero que no lo ha hecho. Sí, pero debieran hacerlo. Sí, pero es importante decir, Osvaldo, que la Fuerza del Pueblo fue el cambio de nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que anteriormente dirigía González Espinosa. Sí, pero la ley obliga a los partidos a hacer un proceso interno para escoger a sus candidatos, a su dirección. Y no lo ha hecho. Entonces, no lo ha hecho, debiera hacerlo. Otros partidos, ¿tú sabes lo que hacen? Se reservan candidaturas. No, el 20% de la candidatura se la van a reservar la cúpula de los partidos. Y la asignan de esa forma. Y esos son antidemocráticos. Y son partidos que levantan la bandera de la democracia, que son democráticos, pero sin embargo Osvaldo, su actuación no es solamente eso, y no la escogencia de la dirigencia de la dirigente y de los candidatos. Es fulanito y fulanito. Porque nos conviene a nosotros. No le consultan a la militancia de esa organización y se somete.
Entonces eso es uno de los graves problemas que tiene. No hacen convenciones abiertas o cerradas para sus militantes. No lo hacen. Con el voto directo de sus militantes. Yo aspiro a un cargo que me someto al escrutinio. Y me someto al escrutinio, que todos los que aspiren vayan a una elección interna y que cada quien vote. El que saca más votos ganó y punto. Pero no, esa es la democracia. Y ese es el instrumento de la democracia. Pero aquí no se aplica eso. Realmente no se aplica. Y mira, y eso debiera hacerse mucho más. Porque en esos procesos, cuando se toman medidas así, Cárdenas, crea mucho disgusto. Entonces, eso es lo que dio origen a que se crearan personas que se disgustaban con los partidos y iban a lanzar candidaturas independientes, pero que ahora los partidos también cerraron esa brecha. ¿Por qué? Porque a los cerraron esa brecha. No hay candidatura independiente. Ya se cayó eso. Que los grandes aquí se hizo una ley para eliminar la candidatura independiente. Los partidos bisagra sí, también apoyaron esta modificación para una ley para eliminar los partidos, para eliminar las candidaturas independientes. O sea, el que aspira a un cargo público tiene que hacer a través de un partido. Claro, porque ellos tienen partido, ellos tienen control. Y los que no tienen partido político ni están interesados en militar en ningún partido político, pero sí participar en un proceso electoral para demostrarle a la población de que tienen las condiciones de dirigir los destinos del país. Entonces esto no tienen hoy esa oportunidad. ¿Y cuántas personas no hay que son dirigentes gremiales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales, religiosos, etcétera, interesados en participar como candidato presidencial y con mucha ascendencia en sus comunidades, con mucho prestigio, mucha moralidad. Pero ¿qué ocurre? No, que todos dirigentes de los partidos políticos, porque no les conviene a esos partidos políticos. Entonces, hoy, como ellos son los que controlan el Congreso Nacional, legislan para a su favor, cosa que es contrario a la Constitución. Eliminar estas candidaturas. Caramba, oye, pues yo estoy de acuerdo, mira, Cárdenas, yo estoy de acuerdo que las candidaturas independientes se limiten o se regulen, pero no que se eliminen. La Junta Central Electoral se alegaba de que eso es mucho trabajo para la Junta. Está bien, usted quiere una candidatura independiente, puede hacerlo tal y requisito, le ponen requisitos, pero no eliminarlo porque tú estás cerrando. Ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos tradicionalmente hay dos partidos, ¿verdad? El demócrata y el republicano. Pero ¿tú te acuerdas aquella vez que un multimillonario, Bill Ross, se lanzó como candidato independiente y obtuvo muchos votos? Muchos millones de votos. Entonces se le dio la oportunidad, aunque no ganen, pero se le da la oportunidad. Porque es el derecho. Porque es el derecho. Es que la Constitución, tú eres abogado, ¿qué dice la Constitución? Derecho a elegir y ser elegido. Pero no te puedes encasillar, meter que tú tienes que hacerlo a través de un partido. Así no, eso no tiene que hacerlo. Bueno, Cárdenas, hay un tema interesante también y es la situación que se avecina en el mundo como consecuencia de esta crisis de la política mundial. Estados Unidos y Israel iniciaron una guerra contra Irán. Una guerra contra Irán que ha tenido consecuencias directa en la economía global y que pone en peligro la paz y la tranquilidad y la existencia misma de la raza humana, porque está llegando a niveles que pueden hacerse uso de armas nucleares. Y eso es una situación sumamente preocupante en medio de una incapacidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar esta situación, y por supuesto que tiene repercusiones. Ya el gobierno de la República Dominicana, el presidente Abinader, convocó a todos los sectores económicos nacionales para consensuar algunas medidas que necesariamente tienen que tomarse
para enfrentar la crisis global que nos va a afectar. El gobierno tuvo que hace un par de semanas dejar de alisar un poco el precio de los combustibles. En las últimas 3 semanas no lo ha hecho, lo ha congelado, pero se ha consumido ya más del 45% del dinero contemplado en el presupuesto nacional para subsidio combustible. Y llegará un momento que no lo podrá hacer, porque no es una situación del gobierno dominicano, es una situación global que nos afecta y nos va a seguir afectando. Y eso puede traer inflación, eso puede traer una serie de situaciones incómodas que va a traerlo. Que pero está entonces, provocando el gobierno eso, se ha adelantado, que está provocando escasez de productos como consecuencia de esa guerra. Sí, porque la materia prima de esa guerra injusta. Sí, pero el impacto de esa guerra criminal donde se han asesinado niños, miles de personas civiles han sido por parte de Israel y Estados Unidos. Pero eso es una guerra criminal que atenta contra la estabilidad de todas las naciones del mundo. Por esto de los aumentos en los precios del petróleo y en consecuencia los aumentos de todos los productos a nivel mundial. Entonces, la medida tomada por el gobierno es muy atinada, buscar ese consenso con los empresarios, con los sindicalistas, con la dirigencia política también, para comprender que no es un problema de gobierno, es un problema de nación y de país. Vamos a una pausa, porque hay mucho más en Pulso Nacional. El país necesita de una amplia reforma educativa para mejorar lo que es la educación en sentido general. Nos hablamos de una unificación de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. En ese aspecto, de acuerdo a lo que informa Rafael Santos Badía, Ministro, se ha estado trabajando en la elaboración del proyecto que garantizaría entonces una reforma que modificaría la ley educativa y que con ellos entonces facilitaría el desarrollo de un sistema educativo que debe ser una tarea de todos los dominicanos. Mira, la visión que tiene el profesor Rafael Santos, que es el ministro del MESI, de Ciencia y Educación Superior, es muy atinada, que es la visión del presidente Abinader, de no tan solo hacer la fusión de estos dos ministerios, sino de hacer una ley que contemple una reforma educativa integral, que integre tanto la educación básica, primaria, secundaria, como la educación universitaria y la educación técnica. O sea, que los esfuerzos que se están haciendo por Infotel, los esfuerzos que se están haciendo por el MESI y que hace la propia Ministerio de Salud Pública en la educación media, se integre todo a un solo camino, una sola línea, una sola rectoría. De mi parte, yo creo que debemos de felicitar esa iniciativa y yo creo que nada está en mejor mano que la del profesor Rafael Santos Badía, con su gran experiencia que ha tenido en toda su trayectoria política y sobre todo en los últimos años que tuvo al frente del Infotel. Bueno, amigos televidentes, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.